En esta oportunidad vamos a trabajar una tabla de frecuencia. Recalco que hay varias maneras, ¿no? Vamos a ver una, de un determinado tipo de datos. En este caso tenemos esta lista de nombres, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es sacar la tabla de frecuencia de estos nombres. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Selecciono este bloque de nombres, ¿sí? Los voy a copiar, y luego aquí los voy a pegar. Así, puede ser con estos botones o control C y control V. Una vez que he copiado estos datos, para que esta selección que está aquí desaparezca, hago clic en Escape o Escape. Presiono la tecla Escape. Una vez que ya estamos ahí, con estos datos seleccionados, lo que voy a hacer es ir a Datos y luego elegir Quitar duplicados. Hago clic. Acá me sale un mensaje, ¿no? Lo que debo de hacer es continuar con la selección actual. Elijo quitar duplicados. Me sale esta ventanita, simplemente le doy a aceptar. Me sale un mensaje que se han quitado los valores duplicados y quedan algunos nada más. Acepto. Listo, ya está. Ahora tengo los datos que ya no están duplicados. Les voy a dar su formato con los bordes. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para obtener la frecuencia de Luis, en este caso lo que tengo que hacer es usar la función contar.si. Entonces coloco igual, contar.si, abro paréntesis y miren, ahí me sale la ayuda, ¿no? A ver, voy a sacarlo un poquito más para que se pueda observar mejor. Ahí está. Igual, contar.si, abro paréntesis. Y aquí me sale la ayuda, ¿no? Me sale que debo colocar aquí un rango. ¿Cuál es el rango con el que estoy trabajando? Todo este rango. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo ese rango, así, tal cual. Después debo de colocar un símbolo. Este símbolo puede variar dependiendo de tu computadora, de tu Excel, que estás usando en tu computadora. En mi caso, aquí la ayuda me dice que debo de colocar coma. De repente en tu caso puede ser punto y coma. Eso depende de su computadora. Entonces yo voy a hacer caso a lo que me dice la ayuda. Coma. Ahora, ¿cómo estoy seguro de que el cambio se ha producido? Observa. Antes de que yo coloque la coma o el punto y coma, este rango está resaltado. Pero cuando yo pongo coma, en mi caso, o punto y coma, en tu caso tal vez, automáticamente se resalta esta parte. ¿Qué quiere decir? Que ahora corresponde a colocar el criterio. ¿Cuál será el criterio? Este de aquí. ¿Por qué el criterio va a ser Luis? Porque lo que quiero hacer es contar cuántas veces se repite Luis en este rango de celdas. ¿Se entiende? Entonces después de eso, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces me dice, la respuesta me dice que Luis se repite 5 veces en esta base de datos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, normalmente yo haría esto, ¿verdad? Ah, ya está listo. Listo. ¿No? Alguno diría, ¿ya está listo, profesor? A ver, vamos a revisar. Siempre es bueno revisar. Si yo hago doble clic, observo que el criterio está bien, pero el rango no. Miren lo que está haciendo el rango. Está seleccionando celdas que no tienen nada que ver. Miren, fíjense. Lo voy a hacer de nuevo. Fíjense. No está marcando algo que no es, miren. Entonces se ha movido. Entonces, ¿qué hago para que no se muevan las celdas? Algo muy sencillo. Lo que yo voy a hacer, en este caso, a ver, un ratito, ya. Lo que yo voy a hacer en este caso, voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar. Y ahora lo que voy a hacer es doble clic aquí. Y lo que yo quiero es que cuando yo haga el autorrelleno, el rango sí tiene que moverse, ¿no? De acuerdo a la celda. Pero lo que no tiene que moverse el criterio es el que se va a mover, ¿no? Porque sí, eso tiene que ser o tiene que ver de acuerdo a la celda en la que estoy trabajando, ¿sí? Pero el rango, que este es el que está de color azul, ese debe ser fijo. Entonces, ¿cómo lo fijo? Muy sencillo. F4 o, si no tengo F4, pongo el símbolo de dólar. El símbolo de dólar tiene que estar delante de la letra
y delante del número de esa celda. Esa celda es la celda B2, ¿sí? Esa celda tiene una columna y una fila, ¿verdad? Entonces tiene que estar delante tanto de la columna como de la fila para que ni la columna ni la fila se muevan, ¿sí? Igual va a ser con el otro lado, delante de la columna B y delante de la fila 32. Entonces, en ese caso yo ya estoy fijando el rango, ¿sí? Porque ustedes ya saben que el rango tiene una celda inicial y una celda final. Esas dos celdas están ya fijas, usando el símbolo de dólar, ¿correcto? Que también lo podemos colocar de manera manual. ¿Listo? O, si tienes en el teclado F4, presionas F4, colocándote en la celda, y automáticamente van a aparecer los símbolos de dólar. Una vez que he colocado estos símbolos, simplemente le doy Enter. Y ahora sí puedo hacer el autorrelleno. Observen. Listo. Verificamos. ¿Ven? Se movió el criterio José, pero el rango sigue fijo. Acá. ¿Ven? Se movió el rango. No. Lo que se ha movido solamente es el criterio. El rango sigue fijo. Muy bien. Listo. Ahora, ya hallamos la frecuencia. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Para hallar la frecuencia relativa, primero necesitamos tener el total de la frecuencia. Entonces aquí voy a obtener el total. Aquí. Voy a borrar esto porque no me sirve. ¿Y cómo obtengo el total? Algo muy sencillo. Podría usar una fórmula o simplemente selecciono este bloque. Miren. Y aquí tengo el botón autosuma y listo. ¿Ven? Ya está. O podría haber escrito toda esta fórmula. ¿Sí? Igual suma, abro paréntesis y selecciono todo este bloque, cierro paréntesis y listo. Eso es lo mismo. ¿Sí? Ahora sí que tengo ya el total. Voy a marcar, voy a poner amarillo. Ahora sí puedo obtener la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo la obtengo? Igual, la celda de la frecuencia entre el total. Listo. Ahí está mi frecuencia relativa. Facilito, ¿verdad? La frecuencia entre el total de la frecuencia, perdón. Listo. Ahora, ¿qué dicen? ¿Hacemos esto? ¿Autorrelleno? A ver. Error. Vamos a ver por qué está el error. ¿por qué? Porque se ha movido también esta celda, que es el total, o debería ser el total. El total debería ser siempre este. Entonces eso me da una idea. Profesor, ¿qué tendría que hacer? Fijar esta celda para que no se mueva. ¿Cómo fijo? Fácil. Me coloco adelante, ya saben, símbolo de dólar o F4. ¿Sí? Ya fijamos esta celda que es el total, eso no se debe mover. Lo que se debe mover es esta, el de color azul. Le damos Enter y ahora sí hacemos autorrelleno. Listo. Facilito, ¿verdad? Listo. Muy bien, ahora sí, para sacar el porcentaje es muy sencillo. Seleccionamos este bloque, copiamos, colocamos aquí, pegamos, escape. Ahora sí, le damos el porcentaje. El porcentaje es muy sencillo. Seleccionamos este bloque, después de haber copiado exactamente igual. Y aquí hay un símbolo de estilo porcentual. Y listo. Eso sería todo para sacar nuestra tabla de frecuencia. Ya el resto de representarlo en un gráfico es muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero representar los datos y el porcentaje, ¿qué tengo que hacer para poder hacer esta acción? Simple, selecciono este bloque y luego, después de haber seleccionado, presiono Control y sin soltar Control, selecciono este bloque de acá. Me voy a insertar, me voy a los gráficos, elijo un gráfico, por ejemplo, el primero, y el gráfico saldrá aquí. Vean, listo, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Entonces ahí el gráfico va a ser muy sencillo de dibujar. ¿Ven? Ya está. ¿Correcto? Sí. Ahora, si quisiera mostrar los datos, de repente el gráfico de los datos con la frecuencia, selecciono este bloque, Control, y selecciono este bloque. Me voy a insertar, elijo el gráfico, en este caso de barra nada más, y ya tenemos la frecuencia.
Y también podríamos cambiar el estilo. Eso ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Y eso sería todo para obtener una tabla de frecuencia de un determinado grupo de datos. Muchas gracias por su atención.